Dadme el control de la moneda de un país y no me importará quién hace las leyes. Mayer Amschel Rothschild. ¿Vale? Esta es una frase que dijo este importante banquero y en este vídeo, mediante datos de la historia de Estados Unidos concretamente, vamos a descubrir que es cierto, es completamente cierto. Quiero compartir con vosotros una investigación que hice por mi cuenta. Esto no lo he sacado de ningún libro ni nada. Fue simplemente algo que me dio por indagar y extraer datos y sacar conclusiones acerca de la historia de la banca de Estados Unidos. ¿Y por qué considero que es importante que veáis este vídeo? Aunque promete ser largo, porque os voy a leer 8 artículos que hice por aquel año de 2015. Eh, en primer lugar, porque se demuestra a través de la historia de Estados Unidos que quien controla el dinero, quien posee el derecho de emitir el dinero, es quien controla realmente, quien tiene el poder en la sociedad, quien puede imprimir dinero. Y también para que estos artículos demuestran que en Estados Unidos ha habido una lucha, un combate permanente entre aquellos que defendían que el gobierno pudiese controlar la emisión de dinero, tanto el pueblo como el gobierno, ¿no? Y quienes querían un banco centralizado controlado por entidades y personas privadas. Esta lucha ha sido muy fuerte y explica muchos de los eventos que han ocurrido en la historia de Estados Unidos. Así que eh, coged un refresco, coged cacahuetes o lo que para entreteneros con este podcast, porque va a ser largo, pero merece mucho la pena que lo sigáis y que conozcáis qué es lo que ha pasado, porque además en otros países, en Europa y en muchos otros países del mundo, ha pasado algo muy parecido. Entonces, me voy a reducir. Y mirad, el primer artículo habla sobre la- las discrepancias que hubo entre Alexander Hamilton y Thomas Jefferson, ¿no? Al principio, cuando se forjaron los Estados Unidos. Estados Unidos empezó siendo 13 colonias, como todo el mundo sabe. Eh, las 13 colonias hicieron una guerra para liberarse del control de los británicos. Pero ya las colonias tenían su manera de funcionar. Utilizaban una gran diversidad de monedas, entre ellas, una de las que más se veían era el dólar español, que en realidad era el real de a 8, la moneda más utilizada a escala mundial durante una larga época. Otras monedas tenían otros nombres, por ejemplo, shillings, pero eran distintas para cada colonia. Todas las colonias podían emitir una serie de títulos conocidos en inglés como bills of credit, y de esta manera eran capaces de producir su propio dinero legal. La prosperidad de las colonias y su comercio eran crecientes, y esto la verdad es que disgustaba bastante a los británicos, que estaban en plena expansión de lo que sería un vasto imperio. Es por esto que los británicos empezaron a decretar una serie de leyes que restringían la capacidad de las colonias para emitir títulos, impidiendo con ello que pudieran pagar de forma simple sus deudas. Por supuesto, las colonias se rebelaron contra estas medidas y se dedicaron a producir papel moneda con el que pagar todas sus deudas. ¿Vale? Aquí ya vemos que hay un enfrentamiento entre las colonias y los británicos, entre otras cuestiones, porque los británicos no querían que las colonias emitieran su propio dinero, porque al hacerlo, ese dinero era autónomo de ellas y no conllevaba deuda, no incrementaba su deuda. Se dice a menudo que el origen de la guerra entre las colonias y los británicos, la guerra de independencia,
fue debido al motín del té y a la subida de impuestos que imponían los británicos. En realidad, uno de los principales motivos fue que las colonias no cedían en la emisión de su propio dinero. Esto está reconocido como uno de los motivos que generaron descontento y la guerra, y fue probablemente el principal, ya que las restricciones de los británicos generaban desempleo y pobreza. De hecho, así es como financiaron la guerra de independencia, aunque también obtuvieron préstamos, ¿no? Las colonias pusieron la mayor parte. Las colonias imprimían su propio dinero para financiar la guerra, aunque también surgió una moneda nueva llamada continental, que sirvió a la causa. Era como una moneda conjunta, ¿no? De las colonias. Al parecer, el continental dejó de utilizarse alrededor de 1781, en plena guerra de independencia. Uno de los motivos por los que se hundió fue que los británicos se dedicaron a introducir gran cantidad de continentales falsos, pero muy bien imitados en las colonias, reduciendo el valor, claro. Tras esto, el Congreso dio el visto bueno a la creación de lo que se llamó el Banco de Norteamérica, Bank of North America. A cargo de este banco se situó Robert Morris, quien realmente ejerció como banquero, y la iniciativa fue promovida y apoyada por Alexander Hamilton, que ya entonces comenzó su disputa con otros que más tarde serían los padres fundadores de Estados Unidos. Este fue el primer intento de crear un banco central en los Estados Unidos todavía no formados como tal. Bien, los británicos hundieron la moneda autónoma de las colonias y eso llevó a crear el primer banco central, ¿no? Privado, controlado por entidades privadas. En 1787 se reúne la Convención de Filadelfia. La Guerra de Independencia había acabado en 1783 y durante varios meses deliberan sobre el futuro de las colonias, aunque escogen por unanimidad a George Washington como presidente de la convención. Aquí quiero remarcar que es curioso la influencia de la masonería en, en la creación de los Estados Unidos. George Washington y muchos de los padres fundadores eran masones. Lo dejo como dato. De aquí saldría la Constitución de Estados Unidos, que empezó realmente a aplicarse en 1789, el mismo año que comenzó la Revolución Francesa. Como sabéis, los que firmaron ese documento tan importante se les considera los padres de la patria estadounidense, pero es conocido que no todo era acuerdo y consenso entre ellos. En particular, Alexander Hamilton tenía unas ideas muy diferentes de Thomas Jefferson y James Madison. Estas diferencias se plasmarán en los dos primeros partidos políticos de la nueva nación, surgidos en 1790. El primero, fundado por Hamilton y sus partidarios, es el Partido Federalista. Thomas Jefferson fue la figura más destacada del partido rival llamado Demócrata Republicano, pero que no tiene que ver con los actuales partidos demócrata y republicano actuales. Realmente eran muchas las diferencias en temas muy distintos, ¿vale? Por ejemplo, Hamilton y los federalistas querían un Estado central fuerte, un banco central unificado, más poder, menos poder para los estados, menos autogestión, todo más centrado en los grandes financieros, mientras que Thomas Jefferson lo que quería era una población de personas autosuficientes con sus propios huertos y sus tierras, capaces de valerse por sí mismos, ¿vale? Esta es la diferencia más clave. Y en el tema financiero eran totalmente contrarios. Hamilton fue totalmente un partidario de crear el Banco Central Privado, el Banco Nacional, y Jefferson un enemigo acérrimo. A pesar de esto, la Constitución había incluido en su primer artículo, en su sección 10, la prohibición expresa de que los estados puedan emitir títulos, o sea, los famosos Bills of Credit del principio fueron prohibidos por la Constitución, ya que eso debía ser competencia del gobierno federal, ¿vale? Aquí os pongo el artículo de la Constitución de Estados Unidos.
George Washington fue, como sabéis, seguramente el primer presidente de Estados Unidos, desde 1789. Si bien no se unió a ninguno de los dos partidos, hizo guiños a los federalistas. Su secretario del Tesoro fue Alexander Hamilton, así que os podéis imaginar su influencia en la creación de la banca estadounidense. Pero Thomas Jefferson fue el secretario de Estado, así que también ocupó un puesto importante de poder. Por el momento se aplicó el modelo bancario que deseaba Hamilton y sus partidarios, que fue aprobado por Washington. El First National Bank se creó en 1791, funcionó como un banco central en toda regla, con un total control de la emisión monetaria. Su objetivo era crear una única moneda común a los estados y financiar al gobierno. Se creó también una Casa de la Moneda, United States Mint, que sería la encargada de acuñar las monedas de todo el país, una idea a la que también se oponía con crudeza Jefferson. Los problemas no tardaron en aparecer en la economía. En 1796, tan solo 5 años después de la creación de este Banco Nacional, vino una época de pánico financiero. Hubo una burbuja especulativa basada en tierras que llevó a muchos a la ruina, incluyendo a importantes personajes como Robert Morris. En 1800, y siendo presidente John Adams, se hizo una acta de bancarrota federal que, a imitación de la ley de bancarrota inglesa del siglo XVI, protegía a los acreedores y no a los deudores. ¿Vale? El segundo presidente de Estados Unidos, John Adams, también fue partidario de la banca central privada, del modelo de Hamilton. Pero, como sabemos, Jefferson se convirtió en el tercer presidente de Estados Unidos. Es conocida la frase de Jefferson sobre los peligros de la banca en manos privadas, del monopolio sobre la emisión de moneda. Y esta es la frase. Pienso que las entidades bancarias son más peligrosas para nuestras libertades que todos los ejércitos listos para el combate. Si el pueblo estadounidense permite un día que los bancos privados controlen su moneda, primero por inflación y luego por deflación, los bancos y todas las entidades que florecerán en torno a ellos privarán a los ciudadanos de toda propiedad, hasta que sus hijos se despierten sin casa y sin techo sobre la tierra que sus padres conquistaron. Cuando Hamilton propuso al Congreso el informe sobre el Banco Nacional, Jefferson se opuso tenazmente a la propuesta, basando su crítica en 4 puntos. Con sus poderes y privilegios especiales, el Banco de Estados Unidos impediría el desarrollo de los bancos estatales. El banco será de mucha más ayuda a los hombres de negocios ricos de las ciudades que a los granjeros del país. El banco será conducido por accionistas ricos y ayudará a esta clase privilegiada a volverse más rica y poderosa. La Constitución no dio al gobierno nacional la potestad de establecer un banco, ¿vale? Entonces Jefferson trató de oponerse a la creación de este banco central privado, aduciendo que la 10ª enmienda a la Constitución afirmaba lo siguiente: los poderes no delegados a los Estados Unidos por la Constitución, ni prohibidos por ella a los Estados, están reservados a los Estados o al pueblo. O sea, lo que la Constitución no autorice al gobierno de Estados Unidos central para hacer es potestad de los Estados o del pueblo, ¿no? Y como la Constitución no autorizaba la creación de un banco a los Estados Unidos, Jefferson decía que estaba prohibido. No obstante, ya sabéis que se hizo igualmente. El First National Bank. El presidente John Adams había sido un claro partidario de las ideas del Partido Federalista, pero en 1801 accede a la presidencia Jefferson, quien intentó desmantelar el sistema implantado por los federalistas bajo Washington y Adams. Desplacémonos al año 1811. Ahora el presidente es James Madison, desde 1809. Él trató de continuar los planes de Jefferson. En 1811 se va a decidir si continúa o no, tras 20 años de existencia, el First National Bank, ¿vale? A los 20 años de existencia se podía votar si continuaba o no. Se sometió a votación, pero fue rechazado. Se dio un no rotundo a la continuación del banco. Y curiosamente,
eh, muy poco después, en 1812, empezó la Guerra Anglo-Estadounidense, la Guerra de 1812. Se libraría una dura guerra e incluso los británicos provocaron un incendio en Nueva York que quemaron la Casa Blanca y el Capitolio. Y fijaros que en 1814, 2 años después de esta guerra, se crea directamente el segundo Banco Nacional de Estados Unidos. ¿Fue el tema de abolir el Banco Nacional, el Banco Central Privado, uno de los motivos más poderosos de esta guerra? Bueno, yo lo dejo caer, ¿no? Vale, vamos a pasar a la segunda parte de esta historia que he titulado La Guerra de los Bancos. Vamos a continuar con la historia, ya que la banca siguió siendo un tema polémico en los Estados Unidos, como lo sigue siendo hoy en todo el mundo. La guerra de 1812 fue un duro golpe para los estadounidenses, ya que, aunque consiguieron expulsar a los británicos de su territorio con duras batallas y el incendio de la ciudad de Nueva York, su capital, el problema es que hizo incrementar la deuda hasta unos niveles que el secretario del Tesoro, Albert Gallatin, se vio incapaz de eliminar. Ocupó ese cargo durante la presidencia de Jefferson y Madison, así que, como ya podéis intuir, fue un enemigo de Hamilton y de su modelo financiero. Para él, la deuda indicaba el nivel de corrupción e impedía que el pueblo pudiera ser libre. Por ello, trató de liquidar totalmente la deuda, ¿vale? Veis que en Estados Unidos hubo bastantes personajes que sabían que la deuda era la herramienta de esclavitud y sabían que el Banco Central privado provocaba ese aumento de la deuda. La guerra de 1812 truncó los honestos planes de Albert Gallatin. Vimos también cómo en 1811 había sido rechazada la renovación del First National Bank, que dejó de funcionar, pero no fue un final definitivo. Un hombre rico llamado Stephen Girard compró la mayor parte de sus acciones y fundó su propio banco, el Banco de Stephen Girard, en el mismo edificio de lo que fue el First National Bank. Lo hizo de manera ilegal, ya que ese estado tenía una ley que prohibía la formación de bancos sin someterlo a votación. Stephen Girard fue el principal prestamista de la guerra de 1812 y gracias a ello se convirtió en un multimillonario, hasta el punto que se le considera el cuarto hombre más rico de toda la historia del país en relación al PIB. En 1816 se crea de nuevo un banco nacional, que se hizo llamar simplemente el BUS, Bank of United States, y fue una réplica del First National Bank, aprobado por James Madison y generando de nuevo un debate y conflictos entre los partidarios hamiltonianos y sus opositores, que también podemos llamar los partidarios del papel moneda, paper money, y los del dinero en metálico, hard money. Esta fue una época que se empezó a conocer como la era de los buenos sentimientos. Había una sensación de ser un país fuerte tras haber expulsado de nuevo a los británicos de allí y había confianza en el futuro. Podéis informaros sobre dos personas que tuvieron mucha importancia en esta época, Henry Clay y John Calhoun, muy importantes en la creación del BUS, del Bank of United States. En realidad, la propuesta era animada por aquellos que más habían financiado la guerra. Stephen Girard, claro, los que querían enriquecerse a costa de la guerra. Stephen Girard, pero también otros hombres muy ricos como John Jacob Astor o David Parish, que así trataban de aumentar sus inversiones en ese Banco Nacional. Fijaros que la familia Astor es una de las familias más ricas de Estados Unidos y del mundo, probablemente. Tenéis que entender una cosa, y es que el banco se llama nacional debido a que maneja todo el dinero de la nación, pero no quiere decir que sea la nación quien controle ese dinero. El gobierno estadounidense era el principal accionista, pero solamente tenía un 20% del capital bancario. El 80% restante estaba en manos de los personajes norteamericanos, arriba citados, y también muchos europeos. Miles de personas invirtieron en ese banco, que manejaba la economía estadounidense. Es decir, miles de personas eran los acreedores de la deuda de Estados Unidos. En 1819,
nos encontramos de nuevo con un pánico financiero brutal que giró las tornas de la opinión de los estadounidenses. Ahora ya no veían con buenos ojos la idea del Bank of United States y hubo un retorno a los principios jeffersonianos. Uno de los grandes opositores a este Banco Central fue un héroe de la guerra de 1812 que había expulsado a los británicos en su intento de conquistar la ciudad de Nueva Orleans, llamado Andrew Jackson, y empezó a darse una batalla electoral entre los demócratas jacksonianos y los republicanos nacionales. En 1824 sale elegido John Quincy Adams, que eligió a Henry Clay como secretario de Estado. Este era un partidario de la banca privada central. Pero en 1829 John Quincy Adams pierde finalmente frente a Andrew Jackson. Andrew Jackson fue un enemigo total del Banco Nacional de Estados Unidos. No se podía reformar, era una institución que había que destruir como fuese, ya que el control que tenía sobre toda la sociedad, mediante el control de toda la economía, era inmenso, y la población no intervenía en ello. En 1836 el banco sencillamente fue cerrado, de nuevo tras 20 años de funcionamiento, como el primero que hubo. En sus conversaciones con los banqueros, en una ocasión Andrew Jackson les comentó: «He tenido hombres observándoos durante largo tiempo, y estoy convencido de que habéis usado los fondos del banco para especular con los cereales del país. Cuando ganáis, dividís los beneficios entre vosotros, y cuando perdéis, se lo cargáis al banco. Sois un nido de víboras y ladrones». También se refería al banco como una hidra de corrupción y hacía todo lo posible para eliminar su poder. ¿Vale? Fijaros cómo, por ejemplo, Andrew Jackson era totalmente consciente, igual que lo era Jefferson y otros, de cómo el sistema financiero basado en un banco central privado es un fraude total, porque todo el dinero que emite es a costa de una deuda, de endeudar a la población, al pueblo y al Estado, y de enriquecer a esos acreedores privados. Es que es así. Ya desde 1830, al poco de ser presidente, Andrew Jackson proponía sustituirlo por un banco totalmente público que no tuviese ningún tipo de accionistas privados, llevando así adelante la famosa advertencia de Jefferson. También mantenía que el banco era inconstitucional. En el siguiente enlace podéis leer el mensaje de veto por el cual Jackson prohibía la continuación del banco. Lo tenéis, el enlace está en el artículo. En 1835, esto es curioso, un tipo llamado Richard Lawrence intentó disparar a Jackson, pero no consiguió matarlo. Por lo visto, los intentos de matar a los presidentes no eran tan punteros como lo son ahora, ¿no? Comenzó entonces un conflicto popular entre los partidarios del banco, cuyo líder era Nicholas Biddle, el antiguo jefe del banco, y Jackson, que nombró a Roger Taney como secretario del Tesoro y luego como juez asociado de la Corte Suprema. Comenzó a vaciar las reservas del banco y colocarlas en bancos de los estados, ¿no? Bancos regionales, reservas que eran de dinero público. Esto lo hizo ordenando que todos los préstamos del Estado provendrían de 7 bancos de estados diferentes, mientras que todas las extracciones de dinero se harían del Banco Central, del Banco Nacional, del BUS. Entonces, el Bank of United States no haría otra cosa que vaciarse y no recibiría nada a cambio, ¿no? Hasta extinguirse. Llegó a haber 33 bancos con fondos del Tesoro. Todo esto fue ridiculizado. Los bancos fueron llamados pet banks, como bancos mascota, ¿no? Haciendo referencia a que no eran elegidos por su solidez o buen funcionamiento, sino para favorecer a los amigos o aliados políticos del propio Jackson, lo cual sería conocido como el spoil system. ¿Vale? Hoy en día se recuerda a Andrew Jackson como un presidente corrupto, pero en realidad lo que hizo fue enfrentarse al sistema financiero fraudulento de Estados Unidos. Por eso, a continuación, me preguntaba, ¿quién fue realmente Andrew Jackson? ¿Fue un corrupto y alguien que estaba obsesionado con una idea sin base ninguna, como era acabar con el Banco Nacional? ¿O era una persona que estaba preocupada por el pueblo pese a que pudo cometer errores?
Bueno, pues para responder tenemos que fijarnos en los hechos, ¿no? Los hechos el legado que dejó. Y un dato en favor de Andrew Jackson es que llegó a dejar a los Estados Unidos sin deuda, ¿vale? Porque esta gente reconocía que la deuda era esclavitud y la deuda solo puede emanar de ese sistema bancario fraudulento. Perdonad que insista, pero es importante entender que existe una alternativa al sistema financiero fraudulento. Fijaros que desde que Andrew Jackson eliminó el Banco Central, el Bank of United States, ya no volvería a surgir un banco central privado en Estados Unidos hasta la creación de la Reserva Federal en 1913. Ojo, casi un siglo, en Jekyll Island. ¿Deberíamos tener hoy la misma actitud hacia la banca que controla todo el dinero, tal como en su momento tuvo Andrew Jackson? Sin duda, Jackson consiguió su propósito firme de acabar con el Banco Nacional, llamado Nacional, pero las cosas no fueron exactamente como él hubiera esperado. Si viera lo que sucede en la actualidad, sin duda su expresión sería como la que le hicieron en esta fotografía. Fijaos la imagen, la fotografía que hicieron, que debe ser de los tiempos en que se inventó la cámara fotográfica. O sea, esta foto es muy antigua realmente, es de principios del siglo XIX, ¿no? Es curioso. Bien, el siguiente artículo se titula El sistema de bancos nacionales. En 1837, Andrew Jackson es sustituido en la presidencia, tras haber librado esa dura y persistente lucha contra una institución bancaria centralizada y haber eliminado todas las deudas de la nación. Le sustituye Martin Van Buren, quien en principio se plantea seguir la línea de su predecesor, por quien tiene simpatía. Pero en ese año comienza una nueva época de pánico aún más fuerte que las anteriores. Los enemigos de Jackson, como es lógico, le culparon a él y a las medidas que había tomado, en especial la liquidación del Bank of United States, porque decían esa institución podía poner freno a la especulación y prevenir la inflación. Sin embargo, estos son los mismos que argumentan que el hecho de haber eliminado totalmente la deuda es negativo, ya que el gobierno tendría beneficios y eso hace aumentar la cantidad de dinero en circulación, un argumento absurdo. Pero informándome, he encontrado uno de los importantes motivos por los que comenzó esta situación de depresión financiera, y es que el Banco de Inglaterra se negaba a dar dinero a los que compran el algodón estadounidense para sus fábricas textiles, ¿vale? Se negaba a prestar dinero a los que compraban el algodón, con lo cual las ventas de algodón cayeron. El pánico empezó en Nueva Orleans y en los campos de algodón del sur. Hubo también mucha especulación con las tierras y con ello una burbuja que afectó también a las obras como caminos y canales en estas tierras, que al dejar de comprarse dejaron de trabajarse en ese sentido. Por ello aumentó el número de parados a cifras enormes. Informándome sobre el pánico de 1837, ¿vale? Encontré un fragmento que es importante que traduzcamos, ¿vale? El pánico de 1837 subraya la debilidad de una nueva forma de gobierno, de empresa, la corporación y su naturaleza impersonal. Expandidas las corporaciones a través de un único estado o varios estados, las corporaciones eh, tienen una lealtad limitada por sus trabajadores. Responden a depresiones económicas con despidos y cierres de fábricas. La compra y venta de stock y la emisión de bonos por las corporaciones provocaba oportunidades económicas y riesgo para los ciudadanos ordinarios, ya que podía aumentar o hacer perder fortuna rápida y fácilmente. Muchos trabajadores americanos también experimentaron los aspectos negativos de este trabajo asalariado, perdiendo sus trabajos y siendo incapaces de encontrar un nuevo trabajo, un nuevo puesto.
A diferencia de los granjeros que podían producir su propia comida y poseían su propia tierra, los trabajadores de las fábricas se quedaban sin ningún tipo de ingreso. A medida que el desempleo crecía, los salarios bajaban, a medida que más trabajadores había para un menor número de trabajos. Vale, aquí está explicando el surgimiento de las corporaciones industriales y lo importante que era el plan de Jefferson de que la población poseyera sus propias tierras y su propia autosuficiencia para no caer en lo que luego la revolución industrial acabó generando por todo el planeta. Pero bueno, sigamos. ¿Recordáis cómo Jefferson ya advertía del peligro no solo de los bancos privados, sino de las entidades que florecían con ellos? Esas entidades son las corporaciones. La idea de Jefferson era crear, bueno, lo que os comentaba, no sabía que lo había puesto aquí. Martin Van Buren lo tuvo muy difícil para hacer frente a esta situación que se prolongó varios años. En 1837 llega a Estados Unidos un personaje importante que se llama Auguste Belmont. Su apellido original era Schomberg, y se lo cambió porque indica que es de origen judío, cosa que al parecer no estaba bien vista en la alta sociedad estadounidense. Auguste Belmont llega a Nueva York con el objetivo de recuperar los intereses de la familia Rothschild, que con el pánico del 37, 1837, habían también caído en la ruina en ese país. Durante 5 años se introdujo en la política y ocupó cargos relevantes, por ejemplo, embajador de Austria en la capital estadounidense. Auguste Belmont se casó con la hija de Matthew Perry, curiosamente el general que fue el que obligó a Japón a abrirse al comercio con Occidente, sin consentimiento de Japón. Pero no creéis que el presidente Martin Van Buren no hizo nada relevante. De él nació la idea de algo que duraría desde 1846 hasta 1921, lo cual se llamó el Tesoro Independiente. Afortunadamente, John Tyler, otro presidente algo después, se negó a la creación de otro banco central, que le pedía el partido Whig, vetándolo 2 veces. Este sistema consistía en que los fondos del Tesoro, es decir, el dinero de la gente, el dinero público, estuviese guardado en el propio edificio del Tesoro o en una serie de subsedes del Tesoro en varias ciudades, totalmente al margen del sistema bancario. O sea que el sistema público del gobierno de la gente y el sistema bancario sean totalmente independientes. Fijaos qué importante es esto. Como veis, esto es ir aún más allá que Jackson, ya que alejan el dinero público incluso de los propios bancos estatales. El presidente James K. Polk, que consideraba a Jackson su mentor, siguió extrayendo dinero público de los bancos y llevándolo a las arcas del Tesoro. Entonces, todo este sistema funcionaba bastante bien. Sin embargo, en 1861 estalla uno de los mayores conflictos en la historia de Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos estaba prosperando, pues ya había que crear un conflicto para arruinarles, ¿no? Siempre, siempre se ha hecho esto. La guerra civil entre el norte, los unionistas, y el sur, los confederados. Como todas las guerras, necesitan una carga financiera muy grande, un gran gasto de dinero. En los estados de la Unión gobernaba Abraham Lincoln. Para poder gestionar los gastos de la guerra, nombró secretario del Tesoro a Salmon Chase, quien había sido su rival en las elecciones. Salmon Chase fue clave en la economía estadounidense, creando mediante la National Bank Act de 1863 el sistema de bancos nacionales que sigue funcionando actualmente en los Estados Unidos. No solo eso, sino que fue el promotor de un sistema de papel moneda conocido como los greenbacks, que son la base de los que se utilizan actualmente. Antes de los greenbacks, solamente se utilizaban monedas de oro o plata como dinero legal. Los greenbacks estaban basados únicamente en la fe en el gobierno. No estaban referenciados a una reserva de metales preciosos. Obviamente, si había que financiar una guerra tan costosa, no se podía limitar la cantidad de dinero a las reservas de oro. Había que crear un billete que fuera más allá, ¿no? Pero es importante que este billete, los greenbacks, eran del gobierno, no
una moneda que el gobierno tuviese que pedir prestado a la banca privada. Aquí está la clave. El banquero Jay Cooke también fue un importante prestamista del bando unionista en la guerra civil. Salmon Chase confiaba que la guerra duraría poco tiempo y que su sistema sería simplemente una emergencia breve. Pero este sistema duraría hasta la actualidad. Como veis, no hubo ningún banco central hasta que se crea la Reserva Federal o Fed bastante más adelante. Esos bancos nacionales sería interesante ver quién los gestiona o sus nombres. El Chase Manhattan Bank, es curioso, ¿no? El Chase Manhattan Bank, fundado en 1877, tiene su nombre de Salmon Chase, aunque en principio él no tenía relación con dicho banco. Sigamos con la cuarta parte, que es cómo en la Guerra Civil estadounidense veremos que el bando del sur, los confederados, recibieron mucho apoyo internacional. La guerra civil fue una verdadera masacre y los dos bandos enfrentados pasaron dificultades en todos los sentidos, militares y financieros. La necesidad de construir inmensas cantidades de barcos, entrenar, alimentar y pertrechar a varios millones de personas, requiere la creación de gran cantidad de algún tipo de moneda. Ya vimos cómo con Lincoln se habían creado los greenback, un tipo de papel moneda sin intereses que dependía exclusivamente del gobierno. Gracias a ellos se hizo lo que hubiera sido imposible por medio de impuestos. Con el sistema de bancos nacionales, implantado en pleno conflicto, surgió otro medio de financiación. Los bancos nacionales se multiplicaron en número. Con el tiempo llegaron a ser varios miles de nuevos bancos. Funcionaban comprando bonos emitidos por el gobierno, que eran conocidos como 520s, por los plazos de tiempo en los que tenían que pagarse de vuelta a los bancos, ¿no? A diferencia de los greenbacks, este sistema de bancos sí aumentaba la deuda nacional, por el simple motivo de que ese dinero no pertenecía en origen al gobierno o a la nación. Además, otra cosa importante que sucedió en la guerra fue en 1862 que se creó con la Revenue Act, se crean los primeros impuestos de Estados Unidos y una institución encargada de recaudarlos, el Internal Revenue Service, que es como Hacienda en Estados Unidos actualmente. Lincoln, sin duda, pensaba que esto sería algo temporal, pero la institución sigue a día de hoy. En tiempo de guerra es razonable plantearse crear impuestos, ya que suben enormemente los gastos. Así que fijaros que Lincoln utilizó estas medidas de emergencia, pero luego quería echarlas para atrás, ¿no? Los confederados, que luchaban desde los estados del sur, tuvieron muchas dificultades. Los motivos de la secesión todavía hoy están en debate y hay varios puntos de vista. El más extendido es que se debió a que el gobierno tenía la intención de hacer ilegal la posesión de esclavos, ya que ciertamente solo los estados del sur empleaban esclavos, destacando el trabajo en los campos de algodón, que era la producción estrella. Pero solamente un 25% de los habitantes poseía o utilizaba esclavos. En especial, hay que preguntarse por qué no se pudo llegar a una solución pacífica de los problemas antes que lanzarse a un conflicto tan grave. ¿Vale? El tema de la esclavitud llevaba debatiéndose de forma pacífica en Estados Unidos mucho antes de la Guerra Civil. Por tanto, quizás hubo otros motivos para que se iniciase esta guerra, ¿no? Había incluso sociedades secretas como los Caballeros del Círculo Dorado, Knights of the Golden Circle, que proponían directamente la secesión, ¿no? Hubo una serie de sociedades secretas o no secretas que promovían esta secesión, ¿no? A saber quién estaba detrás. Esta sociedad llegó a tener cierta relevancia y fue importante en promover no solo la defensa del esclavismo, sino la formación de una confederación que se enfrentase al resto del país. Otros personajes importantes de la masonería intervinieron directamente en este conflicto, apoyando a los confederados. Es el caso de Albert Pike, que incluso convenció a varias tribus indias, como los cherokees, a unirse a los confederados. O sea, no solo esto era una estrategia para arruinar al pueblo de Estados Unidos y limitar su soberanía y aumentar sus deudas, sino que encima se metió a las pobres tribus en medio
en fin. Pero no solamente este tipo de sociedades secretas, sino que importantes personajes como John Calhoun, que ya había sido promotor del antiguo Bank of United States, o Preston Brooks, entre otros, se dedicaron a levantar sentimientos nacionalistas. Fijaros que los mismos que trabajaron para la banca privada ahora trabajan para la secesión, para esa guerra, para crear esa guerra. Al principio, los confederados intentaron financiar los enormes gastos con impuestos y con la venta de algodón a países como Inglaterra y Francia, pero desde el norte provocaron un bloqueo naval muy eficaz, y era muy difícil llevar algodón o cualquier mercancía a otros países. Inglaterra mostró su apoyo a los confederados desde el comienzo, ya que si ganaban la guerra ellos harían muy buenos negocios. En cuanto a Francia, también les ayudó, aunque la ayuda fue sobre todo financiera. Los confederados produjeron su propio papel moneda, el dólar confederado, pero con el tiempo este fue alcanzando unas cantidades masivas y dejó de tener apenas valor. Pasaron hambre y las tropas eran alimentadas con un impuesto del 10% a todos los productos agrícolas. Hasta 1863, los confederados fueron ganando batalla tras batalla, pero cambió la suerte, porque el general Stonewall Jackson, eh, un general que ganaba todas las batallas y parecía imposible derrotarlo porque era un genio militar, murió en aparente accidente tiroteado por sus propios soldados en Chancellorsville. E incluso hay quien dice que si hubiera vivido, se habrían ganado más batallas, porque el general Stonewall Jackson era un estratega brillante en las batallas. A partir de ahí empezaron a perder, ¿no? Lo que se ve arriba en esta foto es el otro medio de financiación de los confederados, y esta vez la ayuda vino desde Francia. Desde París, un banquero llamado Frédéric Émile d'Erlanger, cuya familia había prosperado gracias a la ayuda de la familia Rothschild, compraba gran cantidad de cotton bonds, bonos de algodón que los confederados garantizaban pagar en algodón. Estos bonos mantuvieron un alto precio no solo mientras los confederados iban bien en el conflicto, sino también cuando las cosas empezaban a ir mal. Si ganaba la Unión, no pensaban pagar esos bonos, pero aún así, gracias a ellos, los confederados mantuvieron una cierta estabilidad financiera, ¿vale? Fijaros que a la banca internacional le interesaba que los confederados no fueran derrotados pronto, sino que la masacre, la deuda, la matanza continuase durante más tiempo, ¿no? Les alimentaban con dinero. Como luego pasó más adelante en la Primera Guerra Mundial, ¿no? Esas batallas terribles de trincheras, que la gente se moría y sin más. En fin, psicópatas. Otro importante nexo entre los países europeos, Francia e Inglaterra, y la Confederación fue Judah P. Benjamin. Fue al principio procurador general para luego pasar a ser secretario de Estado. Un personaje del sur, estamos hablando del sur. Un personaje que tuvo importancia hasta el punto que se le conocía como el cerebro de la Confederación. Se ganó el enfado de importantes generales ya que interfería con sus decisiones de forma que les incomodaba. O sea, un poco les ponía la zancadilla a los propios generales del sur, ¿no? No vaya a ser que ganasen demasiado pronto. Consiguió escapar y se marchó a Inglaterra y más tarde a Francia. A pesar de su importancia, su papel no es fácil de entender, aparte de interferir negativamente en el curso de la guerra, según la mayoría de líderes militares confederados. Al parecer, quemó todos sus documentos de los servicios secretos de la Confederación y los suyos propios antes de morir. ¿Quién fue este importante personaje del bando confederado y qué papel jugó? Ahí dejo la pregunta también. La siguiente parte es muy importante, ya que habla de la muerte de Lincoln. Mucha gente piensa que Abraham Lincoln lo mató un loco que pasaba por allí, no, ya vamos a ver que no. Abraham Lincoln, al poco de ser ganó la guerra, al poco de ser reelegido en las elecciones, solo 41 días después, y tras haber visto la victoria total del bando unionista con la rendición de Robert Lee
el principal general del sur, en Appomattox, solo 5 días después de esta rendición, recibe un disparo en la cabeza mientras está celebrando la victoria en el Teatro Ford junto a su mujer. Quien le dispara es un tipo llamado John Wilkes Booth, a quien se ha intentado hacer ver como un fanático desesperado por la derrota de los confederados. Sin embargo, Booth no actuó en solitario, ya que tuvo ayuda de muchas otras personas. Por ejemplo, George Atzerodt también formaba parte del plan, y tenía encargado asesinar también a William Seward, el secretario de Estado con Lincoln, y a Andrew Johnson, que era el vicepresidente con Lincoln. La prensa de la época llegó a hablar de la participación de Judah Benjamin en la planificación del asesinato, comparándolo con Judas, que fue el traidor a Jesucristo. Otros personajes que participaron en este complot fueron David Herold, John y Mary Surratt, Samuel Mood y otros, ¿no? O sea, como veis, era un plan para destruir a todo el gobierno de Lincoln, incluido al propio presidente, claro. ¿Por qué fue eliminado Lincoln? Bueno, lo que se suele decir es que los asesinos pensaban que si acababan con estos 3 altos cargos del Estado de la Unión, el sur tendría un nuevo impulso en la guerra. Sin embargo, la eliminación ocurre 5 días después de la rendición del general Lee frente a Ulysses Grant, lo que significaba que el norte oficialmente ya había ganado la guerra. Lo cierto es que en esta entrada, en este artículo, vamos a entender que había intereses muy poderosos en este magnicidio. Es casi imposible que esos intereses no hayan tenido nada que ver en la muerte de Lincoln, simplemente porque empezaron a ponerse en marcha inmediatamente después de producirse la trágica eliminación. Eh, en realidad, Lincoln había logrado con los greenbacks algo parecido a aquello por lo que lucharon otros presidentes como Andrew Jackson, una moneda libre de intereses y totalmente en manos del Estado, y no de banqueros privados. Quizá no sabéis que antes de la iniciativa de los greenbacks, Lincoln había pedido dinero a los bancos de Nueva York, bancos estatales, pero le pusieron intereses superiores al 30%, y Lincoln rechazó semejante abuso. Además, al final de la guerra, Lincoln se lamentaba de la National Banking Act y pensaba derogarla. Salmon Chase, ¿vale? El creador de los bancos nacionales, fijaros lo que dijo. Mi agencia, promoviendo la aprobación de la National Banking Act, fue el mayor error financiero en mi vida. Ha creado un monopolio que afecta a cada interés del país, ¿vale? El hecho de poner el dinero en manos privadas con estos bancos llamados nacionales, que no lo son, él sabía, tanto Lincoln como Salmon Chase lo querían eliminar, sacar el dinero de manos privadas. Por su lado, Lincoln también era partidario de alejar el dinero público de manos privadas e interesadas en lucrarse. Y fijaros qué frase dijo Abraham Lincoln. Ojo, muy importante. Esta es la frase, voy a traducirla. El gobierno debería crear, manejar y circular toda la moneda y el crédito necesario para satisfacer el poder de gasto del gobierno y el poder de compra de los consumidores. El privilegio de crear y manejar el dinero no es solamente la prerrogativa suprema del gobierno, sino que es la mayor oportunidad creativa del gobierno. Mediante la adopción de estos principios, el largo deseo por de un medio financiero uniforme será satisfecho. Los contribuyentes serán ahorrados de inmensas sumas de intereses, descuentos y, bueno, impuestos, ¿no? La financiación de todas las empresas públicas, el mantenimiento de un gobierno estable y de un progreso ordenado, y la conducción, el manejo del tesoro, se convertirán asuntos de la administración práctica. El pueblo puede y debe ser suministrado con una moneda tan segura como su propio gobierno. El dinero cesará de ser el amo y se convertirá en sirviente de la humanidad. La democracia se convertirá
se elevará por encima del poder del dinero. Ojo, ojo, analizad la frase y entenderéis por qué se le acabó eliminando. En diciembre de 1865, esto es lo que pasó después, ¿no? Cómo estos planes de Lincoln van a ir siendo totalmente eliminados uno tras otro, incluidos los greenbacks, ¿no? Ya veréis. En diciembre de 1865, y siendo ahora presidente Andrew Johnson, el Congreso aprueba un acta que permite la destrucción de los greenbacks, ¿vale? Este acta fue propuesta por Hugh McCulloch, secretario del Tesoro, y poco a poco los greenbacks fueron siendo incinerados en cantidades enormes. Al haber menos dinero en circulación, los precios empezaron a bajar y aquellos trabajadores que habían acumulado algún tipo de bien material, por ejemplo cosechas de cereales, para venderlas, se dieron cuenta de que su valor iba siendo cada vez menor. Probablemente muchos no sabían que la moneda estaba siendo eliminada. Muchísimos industriales y comerciantes fueron arruinados. Uno de ellos fue el banquero Jay Cooke, del que ya hablamos, y que había invertido grandes sumas en la construcción de vías férreas. O sea, como veis, esto fue no una crisis de inflación como la mayoría que estamos acostumbrados, sino una crisis de deflación, de que se va eliminando cantidad de dinero circulante. Bajada de precios, tus recursos bajan de precio y, en fin. Después se estableció la Public Credit Act en 1869. En este año accede a la presidencia Ulysses Grant, el importante general unionista de la guerra. Prácticamente una de sus primeras decisiones es firmar un acta que hace obligatorio el pago en oro y no en greenbacks a aquellos que habían comprado bonos para financiar la guerra. O sea, los acreedores de la deuda de Estados Unidos por la guerra ya no podían ser pagados en greenbacks, lo cual venía muy bien, sino que iban a ser pagados en oro, con lo cual el oro iba a escapar desde el Tesoro de Estados Unidos hacia los acreedores privados. En resumen, fue un regreso al patrón oro. La medida estuvo fuertemente apoyada por John Sherman, hermano de un general unionista, William Tecumseh Sherman, que se caracterizó por su crueldad en la guerra, parece ser. Teóricamente, los banqueros habían comprado los bonos con oro. Fijaros, los banqueros habían pagado los bonos con oro, y así había más oro en las reservas, y ahora esto se iba a invertir. Había más reservas de oro en el tesoro. La medida implicaba que ahora el oro volvía a salir de las arcas públicas y entraría en el mercado. Y en 1870 se aprueba la Funding Act, el acta de refundición de la deuda nacional. Consiste en establecer un sistema parecido al inglés, donde la deuda tendría la forma de bonos con los que la gente puede especular y revender con un cierto interés anual. Esto significa que quien financia la deuda de la nación son los que compran los bonos, como está pasando hoy en día en España y en tantos otros países, ¿no? Algunos de esos bonos no eran reclamables, sino hasta pasados 5 y otros 20 años más tarde. Al parecer estos últimos interesaban más a los inversores en bonos de deuda, ya que el corto plazo no permite especular con el precio. O sea, ellos querían enriquecerse comprando los bonos, esperando a que la deuda de Estados Unidos se incremente y así poder vender los bonos mucho más caros. Es lo único que les importa. Bien, este sistema impide una moneda estable, impide llegar a pagar totalmente las deudas y podemos considerar que se trata de algo muy negativo para el pueblo, cuyas consecuencias seguimos padeciendo en la actualidad. Aquí tenéis un artículo de 1875 analizando el problema de este acta. Otro análisis se encuentra en el libro de Henry Clay Dean, Crímenes de la Guerra Civil y la maldición del sistema de fundición de esta ley que hemos comentado. ¿Vale? Son artículos de la época donde ya se veía lo negativo que todo esto iba a ser, ¿no? La esclavitud del pueblo americano. Y finalmente, en 1873, la Coinage Act, acta de acuñación. Otro acta muy importante se hizo en 1873, firmada por Ulysses Grant, que hizo que las reservas de plata perdieran su valor monetario y solamente las de oro fueran válidas. ¿Vale?
si ya la plata no servía como recurso, eh, obviamente eh, iba a haber muchos recursos, muchos menos recursos de pago, iban a subir los precios. Dejaron de producirse nuevas monedas con plata. Esto hizo aún bajar más los precios, perdón, bajar los precios, ya que había menos cantidad de moneda en circulación, deflación, vamos. A la vez que subía el valor de los bonos de deuda, subía el valor de los bonos, muy bueno para los especuladores, haciendo imposible pagarlos, además. Recordad que los bonos solo podían pagarse con oro. Por lo tanto, este acta solamente favoreció a los banqueros o inversores en deuda, que no solo eran estadounidenses, sino también británicos o de otros lugares, mientras que perjudicó al pueblo trabajador y a la clase industrial. No sin cierta razón, esto fue llamado por muchos el crimen del 73, y ya que además en esta ley intervino un negociante británico llamado Ernest Syde, quien presuntamente sobornó a los congresistas para que pasaran adelante la ley. Toda esta situación produjo una nueva situación de pánico que empezó en 1873 y afectó también a Europa. Se le llamó Long Depression. La miseria alcanzó unos límites nunca vistos. En 1877, cuando la situación era realmente grave, estallaron huelgas ferroviarias en muchas ciudades de Estados Unidos. ¿Vale? Nada más pasar el dinero a manos privadas, ¡hala! Pánico financiero. El siguiente capítulo habla sobre el pánico de 1893, ¿vale? Más adelante. Desde que terminó la guerra civil en Estados Unidos, problemas políticos aparte, hubo un boom increíble en la construcción y, claro, el funcionamiento de los ferrocarriles. Al parecer, esta foto corresponde al momento en que se consiguió el primer ferrocarril transcontinental, un momento histórico, ya que por primera vez estaban conectadas las dos costas del país. Ahí se puso un clavo de oro para señalizar la unión en Ogden, Utah. Sin embargo, lo que podría haber sido prosperidad y una etapa de riqueza obtenida con estos avances, y otros como el teléfono o la energía eléctrica, que empezaban a implementarse, desembocó en todo lo contrario. La economía estadounidense continuó con altibajos en condiciones bastante malas, claro, con todas las leyes que se habían aprobado anteriormente, con grandes cifras de desempleados y mucha pobreza. Voy a tratar de explicaros lo mejor que pueda por qué sucedió esto. Las empresas vinculadas al crecimiento de los ferrocarriles y trenes, encargadas de la construcción de las vías y de comprar la maquinaria, se financiaban en esta época mediante bonos, es decir, títulos de deuda conocidos como Railroad Bonds. ¿Vale? O sea, las empresas podían emitir, las propias empresas, emitir un bono de deuda a cambio de dinero. Porque tened en cuenta que en ese momento en Estados Unidos aún no había una moneda única, como el dólar. Eso pasó más adelante. En esta época fue mucho el dinero que se invirtió en esta potente industria del transporte. Sin embargo, con el tiempo resulta que muchas empresas no podían obtener suficientes beneficios para pagar el dinero que debían a sus prestamistas. ¿Adivinas por qué? Una respuesta podría ser que se habían construido demasiados ferrocarriles. Pero lo que originó realmente este problema es que estamos en un periodo deflacionario, ¿vale? Todo lo que hicieron anteriormente, eliminar los greenbacks, eliminar el valor de la plata, que solo se pueda pagar en oro, todo eso es deflación, deflación máxima. Esta época de recesión es especial para muchos economistas, porque a diferencia de la mayoría que suceden por inflación, se produce muchísimo dinero, aquí era al revés, el dinero estaba siendo eliminado, según la ley de 1865 y la de 1873, destrucción de los greenbacks y eliminar el valor monetario de la plata. Tanto se veía en esto el origen del problema que en 1878 el Congreso aprobó la Bland-Allison Act, que fomentaba la compra de plata y acuñación de monedas válidas con este metal, ¿vale? Querían un poco retroceder. El presidente Rutherford B. Hayes, partidario del patrón oro, vetó esa ley, sin embargo, el Congreso la pasó, aún por encima del veto del presidente, ¿no? Tal era ya la desesperación de la crisis. En 1890 se aprueba la Sherman Silver Purchase Act, en la que se autoriza al gobierno a comprar
varios millones de dólares en plata y ordenar a la Casa de la Moneda que los ponga en circulación. Para esto no se hacía la compra con oro, claro, sino con lo que llamaron Treasury Notes, notas del tesoro. Aquí abajo podéis ver la de 10 dólares, aquí está. Sin embargo, todo esto fue anulado por Grover Cleveland en 1893, volviendo a ser el oro lo único válido como medio de pago a los prestamistas. ¿Vale? O sea, estaban intentando resolver la situación, aumentando la cantidad de plata, un poquito haciendo que aumentaran el valor de los bienes y de los servicios, mediante aumentando la cantidad de dinero, y viene Grover Cleveland y ala. En 1893, otra vez lo mismo. Todo esto fue causando una recesión que duró desde 1882 hasta 1885. Por ejemplo, en 1886 ocurrió el famoso incidente de Haymarket que dio lugar al Día del Trabajador. Varios anarquistas y obreros fueron eliminados. Pero fue en el año 1893 cuando Estados Unidos conoció una situación realmente dramática, el pánico de 1893. ¿Vale? Fijaros justo el año que Grover Cleveland impone otra vez el pago con oro, ¿no? Fue el peor pánico que ha conocido la historia de Estados Unidos, ¿vale? El de 1893. Los bancos e inversores en ferrocarriles eran en su mayor parte extranjeros, europeos. En 1893, muchas empresas ya no podían pagar, y esto arruinó a muchísimos pequeños bancos, en especial las zonas del sur y oeste del país, llevando a muchos habitantes a la ruina. El resto de bancos, los grandes, dejaron de hacer préstamos ante el riesgo de que no fueran devueltos. Muchos inversores extranjeros comenzaron a sacar sus fondos de los Estados Unidos, y todo esto provocó ingentes masas de granjeros arruinados. ¿Vale? El pánico de 1893 cambió una tendencia en las empresas que poco a poco dejarían de financiarse con bonos, los bonos que comentábamos que las empresas podían emitir, y lo harían colocando sus acciones en la Bolsa de Valores de Nueva York. ¿Vale? Aquí ya entra el tema del sistema financiero fraudulento, ¿vale? Y las extracciones de dinero masivas. La insistencia en mantener el patrón oro Gold Standard hizo que los niveles de oro guardados en el Tesoro de Estados Unidos cayeran a unos niveles críticos. Casi no quedaba oro. Esto hizo que el presidente Grover Cleveland tuviese que pedir 65 millones de dólares en oro físico al banquero J. P. Morgan, John Pierpont Morgan, y a la familia Rothschild de Inglaterra. ¿Vale? O sea, Grover Cleveland, aquí tenemos un presidente que sometió a Estados Unidos completamente al banquero JP, como dice en inglés, JP Morgan, y a la familia Rothschild. Literal, esto es un hecho objetivo y lo podéis comprobar en enlaces o buscando información. Esta es la imagen de John Pierpont Morgan, ¿no? El banquero, que ha dado lugar a la banca Morgan, muy importante. Pasemos ahora al pánico de 1907. Porque aquí la cosa se enrevesa, ¿vale? Porque aquí estos banqueros privados ya tienen muchísimo poder en el Estado de Estados Unidos, ¿no? Ya son casi los dueños. Si habéis seguido esta serie, veis que nos hemos quedado en una situación en que la mitad de las reservas de oro de Estados Unidos provienen de John Pierpont Morgan, que había fundado en 1895 una banca de inversión llamada JP Morgan and Company, y la otra mitad provienen de la familia Rothschild, oro que había sido comprado por el Tesoro y por tanto estaba en deuda con estos ricos personajes. Solamente existía otra familia de banqueros que se les pudiera equiparar en influencia en el mundo, los Baring Brothers. La historia se va volviendo cada vez más compleja y van apareciendo más nombres, pero intentaré explicarlo lo más claro posible yendo a las causas iniciales. Solo al final podremos conectar todos los elementos, ¿vale? Vamos a desgranar uno por uno los personajes que intervinieron en el pánico de 1907 y luego explicaremos qué papel cumplió cada uno, ¿vale? Primero la Anaconda Copper Company. La Anaconda Copper fue una potente industria
dedicada a la minería del cobre, que empezó con la compra de unas minas en Montana en 1881 y fue fundada por Marcus Daly. Con el tiempo, se va expandiendo incluso a países como Perú y Chile. Precisamente en Chile está la mayor mina de cobre del mundo, y de ahí la empresa llegó a obtener 2/3 partes de sus beneficios. En la década de 1890, los Rothschild estaban intentando hacerse con el mercado del cobre en el mundo y en 1895 consiguen comprar una cuarta parte de esta empresa, ¿no? De la Anaconda Copper. En 1899, Marcus Daly formó un equipo con dos importantes directivos de la Standard Oil. Uno de ellos era William Rockefeller, hermano del más famoso John D. Rockefeller, y se convirtió, ¿vale? Entre la Anaconda Copper y la Standard Oil, se formó la Amalgamated Copper Company, ¿vale? La Standard Oil, muy importante empresa esta, fue una empresa petrolífera que comenzó en 1870 en el estado de Ohio, fundada por John D. Rockefeller. Sin embargo, este hombre hizo las cosas de tal manera que llegó a tener el monopolio total y absoluto del petróleo, no solo de Estados Unidos, sino de gran parte del mundo, e incluyendo todos los procesos de la industria: extracción, transporte, refinación, distribución, etc. O sea, es curioso cómo una sola persona o la familia de los Rockefeller consiguen tener tanto control en tan poco tiempo sobre un mercado, ¿no? El National City Bank, ¿vale? El Citibank había sido fundado en 1812, pero en 1865 se convierte en el Banco Nacional de Nueva York. Recordad que en 1863 se había creado la ley de bancos nacionales. Pues el Citibank se convierte en el Banco Nacional de Nueva York y llega a convertirse en uno de los principales bancos de inversión del país. Su edificio lo podéis encontrar en el número 55 de Wall Street. Otro personaje, otra empresa, Kuhn, Loeb and Company. Es otro de los enormes bancos de inversión que hubo a principios del siglo XX. Fundado en 1867 por Abraham Kuhn y Salomon Loeb, sin embargo, pronto pasaría a estar dirigido por otra persona, Jacob Schiff, al que veis en la foto, ¿vale? El señor este. Jacob Schiff tuvo un importante papel, por ejemplo, financió la guerra de Japón en contra de la Rusia zarista. También aparentemente financió la revolución bolchevique más adelante. Fue el más importante defensor del judaísmo y del sionismo en Estados Unidos. Su influencia era enorme, ya que no solamente controlaba Kuhn, Loeb and Company, sino también llegó a dirigir el National City Bank, Wells Fargo, que a día de hoy sigue siendo uno de los mayores bancos del mundo, o la Equitable Life Assurance, una poderosa empresa de seguros. Curiosamente, Schiff dijo poco antes del pánico financiero de 1907 lo siguiente: a menos que tengamos un banco central con un control adecuado del crédito, este país va a sufrir el pánico monetario más severo de su historia, ¿vale? Lo dijo así. Él sabía que esto iba a pasar de algún modo. Después tenemos Knickerbocker Trust Company. Se trata de un banco de inversión, ¿vale? Las trust companies son entidades bancarias que actúan como intermediarios entre compradores y vendedores, o si se prefiere, entre accionistas y empresarios, actuando generalmente en la bolsa, ¿no? Que llegó a ser uno de los más grandes a principios del siglo XX. Fundada en 1884 por Frederick Eldridge, amigo de J. P. Morgan. Y finalmente tenemos la United Copper Company, que fue una gran empresa dedicada al cobre, fundada por Fritz Augustus Heinz, para competir con la Anaconda Copper. En ella tenía también, bueno, eso no importa. La United Copper se formó mediante la fusión de las acciones de varias empresas dedicadas al cobre, ¿vale? Entonces tenemos a Fritz Augustus Heinz y Otto Heinz, hermano del anterior, que fundan la United Copper Company para competir con la Anaconda Copper, que ya hemos visto antes.
Entonces ahora vamos a ver cómo todos estos factores influyeron en la creación del pánico. Ahora se comprenderá por qué he tenido que desgranar esta información arriba, y es que toda ella sirve para entender por qué se produjo un pánico financiero en 1907. Son variados los motivos por los que se entiende que se produjo esta situación, pero si nos centramos podemos ver en él varias etapas que lo explican perfectamente. En primer lugar, se habla de la mala situación económica general antes del pánico debido a varios factores que disminuyeron la cantidad de dinero en circulación, causando bajadas considerables en el precio de las acciones. Uno de ellos fue el terremoto de San Francisco de 1906, que hizo que esa ciudad recibiese mucho dinero para la reconstrucción. Un terremoto muy importante que hubo en esa ciudad. Otro fue la subida de tipos de interés por parte del Banco de Inglaterra. Obviamente, si suben los intereses, se disminuyen los préstamos hechos a Estados Unidos, menos dinero en circulación. También se habla de la Hepburn Act de 1906, por la cual no solamente todo el mundo tenía que pagar su billete, sino que además se ponían límites a la actividad de las empresas ferrocarriles, ¿no? No obstante, el origen concreto de que el mercado entrase en una situación de pánico es una maniobra financiera especulativa hecha por Otto y Fritz Heinz, ¿vale? Los creadores de la United Copper Company, que intentaban hacerse con el control total del mercado de cobre. Esta maniobra, conocida en su jerga como arrinconar al mercado, implica la compra masiva de acciones de cierta empresa para luego revenderlas a un precio mayor. ¿Vale? Compras todas las acciones, esperas que suban de precio y las vendes. Esto tiene una explicación. Fritz Heinz se había unido a un especulador llamado Charles Moss, quien ya antes se había hecho con el monopolio del mercado de hielo en Estados Unidos. Entre ellos consiguieron controlar 6 bancos nacionales, 10 bancos estatales, 5 trust companies, 4 firmas de seguros. Como os podéis imaginar, su influencia y liquidez eran muy grandes. Es por ello que emplearon todo el dinero que tenían para obtener beneficios con esta compra masiva de acciones del mercado de cobre. ¿Vale? Se dedican a acumular bancos, compañías, seguros, etcétera, y luego lo cogen todo y lo invierten a una. Fracasaron ya que no consiguieron revender gran parte de las acciones que habían adquirido, y esto les llevó a la ruina. Pero claro, les llevó a la ruina a ellos y a todas las entidades que ellos controlaban. Se corrió el rumor de que Charles T. Barney, que dirigía el Knickerbocker Trust Company, había hecho tratos con Morse, ¿vale? Se corrió ese rumor de que el, esta persona del Knickerbocker Trust Company estaba relacionado con esta gente, ¿no? Que había invertido y se había arruinado. Y los hermanos Haynes. Y de hecho, se obligó a dimitir a Barney, que a continuación se suicidó, aparentemente, lo cual causó una retirada de dinero masivo de esta importante entidad. Y aquí ocurre un paso fundamental. El Knickerbocker Trust acude a JP Morgan para que le ayude financieramente, ¿no? Intentando resolver la crisis de dinero que estaba ocurriendo. El pánico de la gente, ¿no? A que su dinero se perdiese. Sin embargo, JP Morgan se niega a ayudar. Esto aumenta el pánico a otros bancos, en especial a 3 de los grandes, el Mercantile National Bank, el New Amsterdam Bank y el National Bank of North America. Estos bancos reciben enormes cantidades de gente que va a retirar su dinero de forma masiva, ¿no? Porque temen que el banco no tenga su dinero. Estos en inglés se llaman bank runs. Y es importante saber que solo sucede en bancos que utilizan el método de la reserva fraccional, que no tienen realmente el dinero total de los depósitos realizados en los bancos. ¿Vale? Y aquí abajo vemos una famosa foto de 1907 de gente masivamente yendo a por su dinero como sea y el banco saturado porque han prestado ese dinero a otra gente y no pueden devolverlo. ¿Cuál fue la solución a este pánico? Fijaros. El 22 de octubre de 1907, Morgan se reúne en sus oficinas junto a importantes banqueros. George Baker, del First National Bank,
James Stillman, del National City Bank, y George Cortelyou, que era el secretario del Tesoro en ese momento, con Theodore Roosevelt, que era el presidente. ¿Vale? Fijaros que aquí ya empezamos a ver cómo reuniones de unos cuantos banqueros importantes, reuniones privadas, deciden el destino de todo un país, ¿no? Entre ellos deciden aportar dinero para ayudar al Trust Company of America. Incluso el gobierno iba a aportar dinero, pero Morgan sabía que eso no sería suficiente para poder superar la masiva retirada de dinero, por lo que reunió esta vez a todos los dirigentes de los otros trusts y les encomió a ayudar a esta entidad para salvarla de la ruina. El gobierno puso 25 millones de dólares en varios bancos de Nueva York. John Rockefeller puso 10 millones en el National City Bank. En fin, todo queda en familia, ¿no? Todo esto les hizo quedar como héroes salvadores, pero no fue suficiente. Morgan, demostrando así un poder de control e influencia considerable, reunió a los presidentes de bancos del país en sus oficinas y les cerró la puerta con llave para que ellos decidieran cómo ayudar a resolver el problema financiero. Incluso recibió elogios de Lord Rothschild por esta disciplina. Los banqueros decidieron ayudar a solventar. Las consecuencias que tuvo todo esto, la vuelta a la existencia de un banco central en Estados Unidos, lo veremos en la siguiente entrada. ¿Vale? Ahora ya se ve claramente que Estados Unidos está en manos de los banqueros y de las entidades privadas, es que no hay otra. ¿Vale? Entonces vamos a ver la última parte ya, que es la creación de la Reserva Federal, ¿no? Aquí lo tenemos. Continuamos la historia contando lo que sucedió directamente a consecuencia del pánico de 1907. El clima era muy tenso. Había una enorme desconfianza antibanca y especialmente en contra de los banqueros de Wall Street, ¿no? Después la gente no confiaba para nada en los banqueros de Wall Street. El clima político era el que se necesitaba hacer una buena reforma en el sistema financiero para que eso no volviese a ocurrir nunca. Sin embargo, ya nadie tenía en mente las ideas de Jefferson o de Jackson y de otros, ¿no? Que hemos visto, incluso de Lincoln. El clima político era que se necesitaba hacer una buena reforma, perdón. Entra en juego entonces una persona muy importante en el Senado llamada Nelson Aldrich. Datos interesantes sobre él es que su hija se casó con el hijo de John Rockefeller y se consideraba a Aldrich como un representante de los intereses del magnate petrolero. Y además su actividad en la masonería era muy elevada. O sea, imaginaros el personaje muy relacionado con Rockefeller, un representante de los intereses del petróleo de Rockefeller y un personaje muy activo en la masonería. Aquí tenéis su foto. El 27 de mayo de 1908 se aprueba la Aldrich-Vreeland Act, que básicamente hizo dos cosas como respuesta al pánico financiero. Una, permitir a los bancos nacionales producir títulos, no solo a cambio de bonos del gobierno, sino también a cambio de bonos estatales, de ciudades, ¿no? Vamos, que tanto el gobierno como los estados, las ciudades, cualquiera pudiera pedir dinero a estos bancos nacionales privados. Además, esta ley creó un grupo de estudio del sistema financiero que haría una gran cantidad de informes fruto de viajes por países europeos. Enviaron a una serie de gente a estudiar cómo funcionaba la banca en Europa, que ya sabemos quién controlaba la banca en Europa. Era una defensa de la necesidad de un banco central al estilo de varios países europeos como Alemania, que tenía el Reichsbank. Esta comisión estaba dirigida por Nelson Aldrich. El informe final contenía la propuesta para el proyecto que luego se convirtió en el nuevo Banco Central de Estados Unidos, la Reserva Federal. ¿Vale? Entonces se produce una reunión en la isla de Jekyll Island. Muchos grandes banqueros eran partidarios de crear un banco central. Ya sabemos por qué. Pero este no era el caso de muchos congresistas, en especial los del Partido Demócrata, que recordaban lo que había pasado con las dos experiencias previas de bancos centrales privados. Además, los estadounidenses desconfiaban en extremo de estos altos cargos de las finanzas.
Por este motivo realizaron una reunión en un club privado en Jekyll Island, el estado de Georgia, llamados por Aldrich, acudiendo de forma discreta. Y allí durante unos 10 días discutieron sobre cómo sería bueno que funcionase la economía financiera. Y estas fueron las personas que allí se reunieron, ¿no? Son las que planificaron el sistema fraudulento definitivo para Estados Unidos, ¿no? Nelson Aldrich, senador de Rhode Island, Abraham Piatt Andrew, secretario asistente del Tesoro, Henry Davison, en representación de J. P. Morgan Company, Paul Warburg, en ese momento director del Kuhn Loeb Company, Frank Vanderlip, del National City Bank, Benjamin Strong, del Bankers Trust, y Charles D. Norton, del First National Bank of New York. Aquí tenéis, aparte de Nelson Aldrich, que es este, aquí tenéis sus imágenes. Estos son los que se reunieron. Creí que era importante saber sus caras, pues realmente ellos, de manera personal, fueron los artífices y creadores del sistema bancario de Estados Unidos, el que sigue en vigor actualmente. En 1912 se planteó el llamado Plan Aldrich, que al parecer proponía organizar todos los bancos en torno a una institución llamada National Reserve Association. Esta iniciativa tuvo la oposición de muchos en el Congreso, sobre todo los demócratas, ¿vale? Esta gente recordó lo que había pasado con los bancos privados y no querían repetirlo. En 1912 gana las elecciones Woodrow Wilson, del Partido Demócrata. En principio, como siempre pasa, un oponente al poder de los grandes bancos y al Plan Aldrich. Por ello, este tuvo que ser revisado y ligeramente modificado por el senador Carter Glass. Aparentemente, bueno, Carter Glass es famoso porque luego se haría la ley Glass-Steagall, que separaba la economía financiera de la comercial. Bien, aparentemente los cambios fueron lo bastante importantes como para que el Partido Demócrata cambiase de opinión, ¿no? Y el 23 de diciembre se planteó la Owen Glass Act o Federal Reserve Act, que finalmente fue aprobada. Según muchos economistas, la ley Owen Glass es prácticamente idéntica al Plan Aldrich, o sea, es prácticamente lo mismo. La podéis encontrar entera en este enlace, ¿vale? Lo que es el acta de la Reserva Federal, aunque es espeso de leer, pero bueno, aquí tenéis el enlace. Aquí está el edificio de la Reserva Federal, ¿vale? Aquí está. Entonces, quisiera profundizar en el tema de la Reserva Federal, porque es así como funciona actualmente la economía de Estados Unidos. Intentaré explicarlo desgranándolo porque es bastante difícil. La Reserva Federal es una institución capaz de controlar todo el dinero de los Estados Unidos. Antes de aprobarse la ley en 1913, en Estados Unidos había muchos tipos de monedas. Algunos dicen que hasta 30.000 monedas diferentes, que eran usadas por empresas, bancos, etc. Todo esto cambió con la Fed. A partir de entonces, todos los bancos, así como el gobierno, tenían que usar las Federal Reserve Notes, que traduciremos como dólares estadounidenses. Aquí abajo tenéis uno bastante irónico, pues no sé hasta qué punto Jackson estaría contento de salir en un billete emitido por un banco central privado. Tenemos aquí un $20 con Jackson en el centro, ¿no? A ver, la Fed es considerada como el banco de los bancos y también como el banco del gobierno de Estados Unidos. Eso significa que tiene capacidad de regular todo el sistema bancario. Y por otro lado, que el gobierno financia la deuda nacional, acudiendo a la Reserva Federal. El gobierno emite lo que son Treasury Securities o notas del tesoro y a cambio la Fed le entrega dólares. Así de dólares que salen de la nada, salen de una imprenta. Todo esto es fraudulento. Y el gobierno, pues cada vez más endeudado. Esto es lo que quisieron eliminar aquellos buenos presidentes que hubo, ¿no? La Reserva Federal es la única capaz de producir dólares. Todos los dólares son producidos en el Bureau of Engraving and Printing. La Reserva Federal hoy en día dispone de 12 bancos de reserva regionales distribuidos por Estados Unidos. Cada uno de estos bancos de reserva controlan al resto de bancos, ya sean nacionales, estatales o trust companies,
ya que tienen poder para decidir sus préstamos e inversiones. Cada uno de esos bancos tiene una cuenta de balances, con el correspondiente banco de la Reserva Regional, uno de estos 12, y pueden obtener crédito claro, una vez que solo estos 12 bancos regionales de la Fed pueden emitir dinero, todo el resto del sistema financiero al final está endeudado con la Fed, incluido el gobierno, por supuesto. Si un banco pide dinero físico, la Fed le envía dólares en papel. En la Fed se elige a una serie de personas para que se pongan a la cabeza de la misma. Son los conocidos como el Board of Governors o Junta de Directivos, que está compuesta por 7 personas elegidas por el presidente de Estados Unidos y que deben ser aceptados por el Senado. ¿Vale? Y cada uno de los 12 bancos de reserva también tienen sus propias juntas directivas formadas por 9 personas. Controlar la economía estadounidense y teóricamente evitar pánicos financieros, la Fed tiene una serie de herramientas. Estas decisiones se toman en un organismo de la Fed llamado Federal Open Market Committee. Y este organismo es el que decide pues, las tasas de interés, ¿vale? Cuando quieren aumentar la cantidad de dinero en circulación, bajan los tipos de interés, la gente pide más dinero, pim pam, y cuando hay mucha inflación, suben los tipos de interés. O también pueden comprar o vender activos. La Fed tiene muchos tipos de activos, ¿vale? Que en inglés se llaman assets. Los assets son las, los bienes que tiene el banco, la Fed, a cambio de los cuales ha entregado dólares, que esos dólares se llaman liabilities, ¿vale? Entonces, puede comprar activos y dar dinero a la economía o vender activos y recuperar ese dinero, eliminar dinero de la economía, ¿vale? Puede ser, los activos pueden ser notas del tesoro, ¿vale? Los bonos de deuda estadounidense, puede ser dar crédito a los bancos o el llamado papel comercial, que es como dan dinero a las empresas para que consigan financiación. Bien, un último dato que hay que relacionar con todo esto es que el 3 de febrero de 1913, antes de aprobarse la creación de la Reserva Federal, se hizo la 16ª enmienda a la Constitución que permitía cobrar impuestos en base a actividades comerciales, mientras que antes de eso el principal medio de financiación de Estados Unidos habían sido las aduanas, las tarifas, es decir, el precio que se paga por cada producto importado o exportado. No, ahora iban a cobrar impuestos, pues el IRPF, el IVA, todo esto que nos cobran a nosotros, para arruinarnos y para poder pagar esa deuda creciente, ¿no? Esa deuda con la que nos esclavizan las bancas privadas. Bien, ¿en qué se diferencia este modelo financiero del que intentaron llevar adelante Jackson o Lincoln? ¿Qué relación tiene con la advertencia de Jefferson sobre el dinero en manos privadas? ¿Qué poderes tiene realmente la Reserva Federal? Pues voy a enumerar algunas de las cosas que la Reserva Federal puede hacer y de hecho hace. Puede controlar la cantidad de dólares no solo en USA, sino en todo el mundo. El poder de emitir dinero no pertenece al gobierno, ya que la Fed es un órgano independiente. Aunque el gobierno pueda elegir, entre comillas, elegir ciertos cargos de la junta directiva, realmente quien controla la Reserva Federal y todo ese dinero son los accionistas de la Reserva Federal, los que compran esa deuda, los que tienen eh, poder realmente. El sistema impide que la deuda nacional de Estados Unidos se pueda nunca pagar. La deuda no deja de aumentar. El greenback de Lincoln no incrementaba la deuda porque era el propio gobierno quien lo emitía. La Fed, en cambio, lo que hace es monetarizar la deuda. Es el gobierno quien le pide dinero a la Fed. Y como nunca lo puede pagar, tiene que seguir pidiendo dinero, haciendo al gobierno de Estados Unidos el cliente número uno. ¿Vale? Es un cliente adicto a ese dinero que surge de la nada. Es que es un fraude. Puede inyectar, la Fed puede inyectar crédito en las corporaciones o instituciones que la junta directiva elija, ¿vale? Puede elevar o arruinar a las empresas que ellos decidan, a los grandes bancos. Teóricamente esto era para ayudar a las instituciones en quiebra
y que no sucedan pánicos como el de 1907, pero ya veis que en contrapartida puede ayudarse a sí misma, ya que la Fed está compuesta o está financiada por una serie de entidades privadas que incluyen a aquellos que formaron la Fed, pues fue ideada y creada por representantes de importantes bancos. Entonces, no es una institución neutra que obedezca al gobierno en todo y que sea sea un sirviente del gobierno, al contrario, es todo lo contrario. Por supuesto, la Fed controla también el dinero de los impuestos de los estadounidenses, pues si el gobierno está endeudado con dicha institución y los dólares con que los ciudadanos pagan impuestos son dólares de la Fed, ¿vale? Son papeles que ha emitido la Fed, son propiedad de la Reserva Federal, al igual que los billetes de euro llevan aquí la firma de Mario Draghi o de Lagarde, porque de alguna manera son suyos. Pues eso significa que con los impuestos se puede estar ayudando al predominio de grandes bancos y corporaciones privadas, ¿vale? Bueno, espero que no se haya hecho demasiado largo y os animo a que lo visualicéis y comentéis qué os parece toda esta historia. Que si queréis ya haremos la historia de otros países, porque creo que todo este conocimiento es muy valioso y da a entender que sí, sí podemos tener otro sistema financiero, ¿vale? Esas ideas por las que lucharon esos presidentes, esas personas, ¿no? Eh, Jefferson, Lincoln, Andrew Jackson, son importantes y podemos recuperarlas. Solo tenemos que entender por qué, cuál es el problema. El problema es que esté el dinero en manos privadas y no en manos del control del pueblo. Y el problema de la deuda perpetua hacia esas entidades privadas. Pues nada, aquí lo dejo, por no hacerlo más largo. Espero que no se haya hecho muy denso y hablamos en los comentarios. Nada, saludos.